¿Qué tal átomos de la canción? Si recuerdan, hace aproximadamente como un mes yo estaba muy contento y les compartía que había logrado hacer un resultado de un cálculo que me había tardado prácticamente una semana y yo les iba a contar un poquito cuál era el procedimiento o por qué me tardé tanto. El todo que obtuve es este que tenemos aquí y el principal objetivo de este video, ya pensándolo un poco más tranquilamente, es demostrarles a ustedes para qué sirve el álgebra. Muchas veces me preguntan, pero es que el álgebra, ¿cuál será una aplicación en la vida real o para qué sirve aprenderla? Bueno, pues déjenme decirles que para poder encontrar este cálculo, para aplicarlo en una situación física realista, es decir, cosas que se están estudiando actualmente en física de frontera, tuve que utilizar mucha álgebra, así que si quieres saber una aplicación real, quédate al resto del video. Primero que nada quiero decirte que este video, no importa el nivel que tengas de estudios, yo voy a intentar hacerlo lo más fácil posible, no voy a entrar en detalles muy complicados, pero aquí lo importante es que entiendas por qué fue tan tardado y cuál es la importancia del álgebra en este cálculo. Así que aquí es donde comienza todo. Este pequeño diagrama que tenemos aquí arriba se le llama un diagrama de Feynman. Estos diagramas sirven para representar distintas interacciones que pueden ocurrir entre partículas elementales. Cada línea representa una partícula o una interacción que está ocurriendo entre estas partículas. Esto podría llegar a ser muy complicado de entender, pero en esencia cada línea, por ejemplo en este caso tenemos una línea a la izquierda y una línea a la derecha, una con una V y una con A, y eso lo que me está indicando es que por un lado, por ese lado de acá, tengo un neutrino que está llegando, que está representado con esta letra V, que es solamente una partícula, y del otro lado A representa un núcleo. Entonces aquí tenemos que un neutrino llega con un núcleo, interactúan, que está representado por ese circulito y esa curvita, y después simplemente siguen su camino. A este proceso se le llama dispersión entre un neutrino y un núcleo. Ahora, si has escuchado un poco de los diagramas de Feynman o tal vez no, estos diagramas son muy útiles porque nos ayudan a representar de forma muy sencilla las interacciones. Como ven, son solamente algunas líneas y letras para representar cada una de las partículas. Otro de los grandes beneficios de estos diagramas es que cada una de estas líneas, que son dibujos, representan un término matemático. Es como una especie de tabla, son reglas, tú tienes un cierto tipo de línea y a esa línea le corresponde un término matemático. Que siguiendo estas reglas, que te digo, no importa ahorita explicar cómo funcionan, sino simplemente que sepas que cada línea representa algo, este diagrama que tenemos aquí arriba se va a transformar en la siguiente ecuación que tenemos aquí. Esto que tenemos en azul, que está con esta IM, todo esto es la forma matemática de escribir el diagrama que tenemos arriba. El dibujo se transformó en términos matemáticos. Tal vez puedas llegar a sentirte un poco confundido por qué representan cada uno de estos términos, pero te voy a decir lo más importante. Eso que dice acoplamiento no es más que un valor constante que representa la fuerza de esta interacción. Este término que dice corriente de leptón es justamente lo que representaría esta línea que tenemos acá. Esta línea se convierte en este término matemático. Esto de aquí es el propagador, que sería esta línea curveada. Y por último, lo que tenemos al final sería lo mismo, es como lo que tenemos aquí para el neutrino, pero para el núcleo. Así que, una vez más, los dibujos se convirtieron en términos matemáticos. Y no importa mucho que son todos unos de ellos, algunos son constantes, otros son funciones de las partículas, otras son matrices, otras son cuatrimomentos, bueno, muchas cosas matemáticas distintas. El chiste aquí es que cada uno de estos términos matemáticos cumplen ciertas reglas y ciertas relaciones que uno conoce o uno puede investigar. Después de tomar ciertas consideraciones, que son los siguientes renglones, yo solamente les estoy mostrando esto para que vean que puede ser realmente un cálculo un poco complicado que puede tomar su tiempo. Pero por ejemplo llegamos a lo siguiente. Esta J, como habíamos dicho, representaba una de las líneas del dibujo de allá arriba. Pues esta J se puede escribir como todo esto que tenemos aquí. Y todos estos términos, a su vez, que tú puedes ver como algo muy complicado, esto, mis estimados átomos, de aquí en adelante muchas de las cosas que se van a trabajar se utilizan con álgebra. Es decir, esta GV, por ejemplo, es como si fuera una Y, como si fuera una X, que podría sustituir por otras variables o dejarla de esa forma. Así que, por ejemplo, en estos pasos, estas cuatro líneas que se ven muy complicadas, no apliqué más que álgebra. Esto es álgebra. Multiplicar literales, simplificar términos semejantes. Eso es lo único que estoy haciendo.
Si seguimos más adelante, vamos a llegar a unas cosas un poco más complicadas que se empiezan a ver un poco más locas como lo que tenemos aquí. Como ves, aquí empiezan a aparecer nuevas Ks entre paréntesis, estas letras gamas, letras arriba y abajo como subíndices, superíndices. Todo esto no voy a decir que no sea complicado, sí, pero al final del día es solamente manejar cosas en orden. Son reglas que a ti te dan reglas algebraicas que cumplen estas letras. Si continuamos con el cálculo, que me voy a ir siguiendo un poco más rápido, estos pasos que ves aquí, una vez más, yo estoy aplicando álgebra. Álgebra que sí puede cumplir algunas reglas distintas, porque en este caso, por ejemplo, estoy trabajando con matrices, pero al final del día no estoy haciendo integrales, no estoy haciendo derivadas, son solamente álgebra, es decir, manejar estas letras como si fueran variables algebraicas y que cumplen ciertas propiedades para sumarse, para restarse y que únicamente estoy simplificándolas paso a paso, paso a paso. Cuando tú haces esto y lo haces de forma despacito y con cuidado, todo tiene un poco más de sentido, así que si no entiendes exactamente qué es, no es lo importante es que sepas que estos pasos se hacen con álgebra. Si yo a ti te dijera qué reglas cumplen estas letras, muy posiblemente lo podrías hacer tú mismo. Claro que, aunque el álgebra sí es muy importante, claro que no es lo único que se utiliza en estos cálculos. En estos pasos de por aquí, por ejemplo, estoy utilizando algunas condiciones que se cumplen ciertas propiedades de la relatividad especial que ya hemos hablado en otros videos. Así que, una vez más, yo aplico esas condiciones junto con álgebra y al final termino reduciendo bastante el cálculo a lo siguiente. Y bueno, tomos de aquí ya me iré un poco más rápido porque realmente eso no es lo único que les quiero mostrar. Solo quiero que una vez más vean por qué este cálculo fue tan complicado. En este momento son 8 páginas las que les estoy mostrando, así que lo que seguiría es seguir aplicando álgebra para reducir términos. Como ven, esto de aquí bien podrían ser X y Y ustedes lo pueden hacer sin ningún problema. Seguimos reduciendo. Después aplicamos algunas reglas en donde ahora sí vamos a integrar. Aplicamos esta regla que tenemos aquí arriba. Empezamos a sustituir términos. Vamos cambiándolos, vamos simplificándolos, hacemos integrales que estas integrales sí son un poco más complejas, estas sí son integrales que se ven ya a nivel licenciatura, por ejemplo, nivel ya un poco más profesional, pero se combina junto con álgebra, algunas simplificaciones y al final de todo este proceso, que sería prácticamente hacer lo mismo que ya les dije, vamos a llegar a lo que tenemos aquí. Todo lo que hicimos culmina en este resultado que tenemos aquí, que le llamamos una sección de dispersión, que básicamente nos va a decir cuál es la probabilidad de que ocurra esta interacción entre un neutrino y un núcleo. Esto se puede utilizar para distintas cosas, como por ejemplo para tratar de predecir en una fuente de neutrinos, o sea, si tú lanzas muchos neutrinos a un objeto, ¿cuántos de ellos van a interactuar? Es lo que se mide, se compara con la teoría y se ve si esta teoría es realmente cierta. Ahora, Tomos, esto solamente fue la primera parte del cálculo, en donde hice esa sección de dispersión que ya te expliqué, que es la probabilidad entre un neutrino y un núcleo. Como sabemos, los neutrinos no tienen carga. Si no lo sabías, pues te lo platico. Los neutrinos no tienen carga. Sin embargo, existen teorías que predicen que los neutrinos podrían tener como una especie de carga, pero no es una carga tal cual. Es un poco más complicado, pero básicamente es posible que los neutrinos puedan interactuar como si tuvieran carga. Y eso justamente queda representado ahora en este diagrama de Feynman que tengo aquí. Si te acuerdas, en el inicio tenía este circulito aquí, que no cambió, pero ahora tengo un círculo acá. Este círculo representa que ahí está ocurriendo una interacción que no sé bien cuál sea, pero está pasando. Entonces, el hecho de considerar que los neutrinos pudieran tener una especie de carga va a crear un nuevo cálculo. Entonces, el proceso es exactamente el mismo. El dibujo se transforma en términos matemáticos. Estos términos matemáticos cumplen ciertas reglas que yo voy reduciendo, voy aplicando álgebra, y en esta parte, Tomás, esta es la que quiero que vean realmente porque esta fue la parte que más tiempo me llevó y es en donde uno realmente utiliza más álgebra que en ninguna otra parte. No te voy a explicar por qué exactamente, pero digamos que aquí yo tengo muchos términos, como puedes ver en la parte de arriba, y estos muchos términos están multiplicando con estos muchos términos. Entonces lo que tengo que hacer aquí es aplicar la propiedad distributiva de la multiplicación y multiplicar uno por cada uno de ellos. Al hacer esto voy a obtener una cantidad de términos increíblemente grande. Bueno, yo creo que puede haber cálculos con más todavía, pero en mi caso fue la primera vez que me encontraba con tantos. Entonces fíjense la cantidad de términos que comienzan a aparecer. Fue necesario para mí poner distintos colores para cada uno de ellos.
Como pueden ver, en algunos casos tengo taches de que se cancelan, en otros tengo círculos, tengo líneas para agrupar términos semejantes, pero todo esto, átomos, todo esto es álgebra. Estoy identificando términos semejantes, estoy eliminando términos semejantes igual, todo eso para ir simplificando poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Una vez más tuve que repetir lo mismo, voy simplificando, voy aplicando álgebra, voy aplicando algunas multiplicaciones. Como ven, los términos no dejan de salir, no dejan de salir, no dejan de salir. Y una de las cosas más complicadas de esto es que como estos son cálculos, estas son teorías nuevas, teorías que le llamamos de frontera, que esto no es como los resultados que ustedes obtienen en la prepa o en la licenciatura, que puedes comparar tus resultados con un libro. Estos aparecen en un artículo el resultado y no te explican cómo llegaron al resultado final. Entonces, cuando yo estaba haciendo todos estos cálculos, yo no sabía si iba bien, si iba mal, así que no podía más que seguirlo haciendo hasta tratar de obtener el resultado final y ver si llegaba a algo lógico o tratar de ver dónde podía estar el error. Entonces, al final, átomos, yo llego al resultado que tenemos justamente aquí. Como pueden ver, una vez más es una sección de dispersión, lo mismo que ya les había explicado, pero esta pues es un poco distinta a la anterior porque les recuerdo que en este caso estamos suponiendo que los neutrinos podrían tener como una especie de carga, podrían interactuar como si tuvieran carga. Entonces, este fue el primer resultado, como el más fácil. Este es el resultado complicándolo un poquito más. Y ahora sí, finalmente vámonos con la parte final del resultado que yo necesitaba. Bueno, tomos para esta última parte, ya para el cálculo final del resultado que yo tenía que obtener, lo que hizo todavía un poco más complicado este cálculo es que, como sabemos, o como yo les he contado, los neutrinos antes se pensaba que no tienen masa, pero hoy sabemos que sí tienen una masa muy pequeñita. Pues resulta que podría ser que existan neutrinos con masas muy grandes. En los cálculos anteriores yo supuse que la masa de los neutrinos era cero. O sea, yo sé que no es cero, pero puede suponer que es cero porque es muy muy pequeña. Pero en este caso yo tenía que suponer que la masa de un neutrino era mucho más grande, lo que me agregaba muchos términos más, que es justamente lo que tenemos aquí. El hecho de considerar que un neutrino podía tener masa grande incluyó todos estos términos que yo tuve una vez más que repetir, aplicar álgebra, simplificar, multiplicar, etcétera, etcétera. Lo mismo que ya les expliqué, pero con muchos términos nuevos, manejarlos con mucha calma. Cuidarte de que es que si te falla un signo átomos aquí, para encontrarlo está difícil y fue lo que me pasó a mí. Yo tuve muchos errores, muchas veces no llegué al resultado que necesitaba, entonces tenía que rehacer las cosas y me encontré en algunos casos que justamente mi error era un signo. Entonces es por eso que yo les he dicho que los signos son importantes. Por eso sus profesores de álgebra les insisten tanto en que los signos son importantes porque un signo puede provocar errores muy grandes en cosas ya más complicadas. Y bueno, con esto llegamos ya al resultado final, que es este que tenemos aquí. Como pueden ver, el resultado era cada vez un poco más complicado. Aquí tenemos el primer caso, el sencillo, el siguiente con unas consideraciones extra y el último con todavía más consideraciones extra. Entonces, átomos, fue así como yo me tardé prácticamente una semana en hacer este cálculo. Como pueden ver, no es sencillo, tienes que hacer muchas cosas y lo que yo quiero enfatizar con todo esto es la importancia de el álgebra. Tal vez tú veas álgebra y digas, bueno, es que yo no voy a utilizar esto en la vida diaria. Bueno, tal vez sí no en tu día a día, pero, siempre estas cosas de matemáticas se empiezan a utilizar en cosas cada vez un poco más complicadas. Conforme tú aumentas en tus estudios, vas a necesitar de cosas más básicas y es por eso tan importante que tú las aprendas. Este caso es el álgebra, pero fíjense que no hubo en algún punto en el que yo tuve que integrar. También en algún punto tuve que derivar. En otro punto tuve que hacer multiplicación de matrices. Entonces, todas esas cosas de matemáticas que tú vas viendo, las vas a utilizar después dependiendo de a qué carrera te vayas, si es una ingeniería, si es una licenciatura en matemáticas, cualquier cosa que vayas a utilizar matemáticas o física o matemáticas. En cualquier cosa que vayas a utilizar matemáticas, vas a utilizar cosas más básicas que tal vez en su momento no tenían importancia. Así que eso sería todo por este video, Tomos. Espero que les haya gustado, que me haya podido explicar en la importancia del álgebra y por qué me tardé tanto tiempo en hacer este cálculo. Y recuerden que pueden encontrarme en la plataforma morada en Twitch y hacerme ahí distintas preguntas mientras jugamos algún videojuego. Así que, Tomos, eso sería todo y nos vemos en el próximo video.